la movilidad humana, que reúne a distintos expertos. Aquí en rojo se han indicado los distintos países que forman parte de este grupo y que se encargan de esta iniciativa de incidencia que llevamos a cabo aquí en Bruselas. Luego tenemos una red, un grupo de referencia más amplio, que un grupo de referencia sobre movilidad humana. Son entonces miembros interesados en recibir información sobre el tema y reciben un boletín mensual sobre la movilidad humana. Yo soy responsable de la incidencia política, en particular en a nivel gubernamental europeo, en Bruselas. En lo que se refiere a nuestros miembros y su involucración en el tema del retorno, cabe recordar la diversidad de nuestros miembros, o sea, si son países de acogida, países de partida, distinta diversidad de puntos de vista y prácticas de retorno, etcétera. Y esto ha significado desarrollar programas de retorno voluntario asistido y reintegración, o sea, asesoramiento antes de la salida y o asistencia después de la llegada, apoyo psicosocial, ayuda para poner en marcha proyectos de reinserción, como por ejemplo proyectos de formación profesional. También tenemos un programa de reintegración, un programa de la Unión Europea en el que Caritas Bélgica previo a la salida con el retorno y apoyo, contacto con el socio de reintegración en el país de retorno. Y Caritas Bélgica, digamos, se encuentra a medio camino entre estos dos polos. Y si les vamos a poder brindar más información sobre Caritas Bélgica en el próximo webinar. Tenemos Caritas Europa también, que es miembro de las Organizaciones Europeas de Apoyo a la Reintegración, con una red de ONG que prestan servicios previos y posteriores al retorno, en estrecha colaboración con socios locales en el país de retorno. Luego, una política de alianza sobre la reforma de la directiva de retorno prevista para el verano de 2025. Entonces, para entender un poquito mejor de qué estoy hablando, les voy a ir proporcionando algunos datos numéricos. Entonces, aquí tenemos en 2023 que unos 500.000 personas recibieron orden de abandonar el territorio y más de 100.000 personas fueron enviadas a su país de retorno, el 40% de retorno forzado. Si nosotros vemos los 6 primeros meses de este año, vemos cuál es el porcentaje de personas que eran simplemente de Argelia, Siria y Afganistán, y durante este mismo periodo casi 50.000 personas fueron repatriadas. Entonces, es importante mantener presente estos datos numéricos. El retorno, el porcentaje de retorno calcula la proporción de retornos efectivos con relación a la orden de quitar el territorio. Entonces, los países de origen de las personas que han recibido orden de irse de la Unión Europea, tenemos Georgia, Albania, Turquía, Argelia y Moldavia. Y si vemos los países europeos que emanan órdenes de abandonar el territorio, vemos aquí los principales. Y si vemos el número de retornos efectivos, vemos que Francia, Alemania y Grecia son los 3 principales países que ordenen el retorno a casa de los migrantes. Entonces, ¿cuál es el índice de retorno? Entonces, aquí tenemos en rojo y en azul. Entonces, vemos que, digamos, hay un porcentaje de tasa de retorno del 20% con todos los dispositivos implementados.
También es importante considerar el contexto político general, un contexto sociopolítico tenso desde el punto de vista político, con auge de la extrema derecha y el concepto de criminalización de las migraciones, que son, digamos, un chivo expiatorio. Entonces, se acusa a los migrantes de todos los problemas de que está sufriendo actualmente Europa, por decirlo así. Entonces, énfasis en la seguridad, el control de fronteras y el control de los retornos. Y eso ha provocado mucha violencia en las fronteras, el cierre de algunas fronteras. Entonces, y eso va contra los acuerdos de Schengen, que prevén una libre circulación dentro de la Unión Europea. Eso también ha llevado a una ampliación de Frontex, o sea, del control de las fronteras. Entonces, el agotamiento de la doble moral, el racismo, la islamofobia, la criminalización de los migrantes y la solidaridad. Entonces, también la externalización de las políticas migratorias, o sea, la cooperación con terceros países que no respetan los derechos humanos, el incumplimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana, y eso, digamos, lleva a políticas de migración que prevén la organización de campamentos, la detención de personas, y esto tiene que ver también con un contexto donde se vuelve muy complicado tener, por ejemplo, un visado para trabajo o para regrupación familiar. O sea que el entorno político es muy intenso y esto hace que el tema del retorno se relaciona con el tema de la eficacia de los retornos. Se considera como una herramienta para disuadir las migraciones. Entonces, el sistema en general, podemos decir, no funciona correctamente. Entonces, el tema de las tasas de retorno, algunos quisieran aumentar esta tasa acelerando los procedimientos y disminuyendo asimismo los procedimientos y aumentando la detención también para que las personas no se escapen una vez que han recibido la orden de la expulsión del territorio. O sea que se están desarrollando toda una serie de políticas para hacer también presión sobre los países de origen para que, digamos, faciliten por su parte también el retorno. En 2024, el Consejo Europeo que organizó un debate a nivel europeo sobre el tema migratorio y también sobre la posibilidad de crear un hub de retorno, el Return Hub, fuera de la Unión Europea. O sea, son enfoques innovadores, son conceptos bastante problemáticos. Vamos a ver cómo pueden, digamos, encararse concretamente. Hubo muchas discusiones también sobre el acuerdo Italia-Albania que prevé digamos, la detención de los expulsados de Italia en centros de Albania. O sea que se trata en este caso de externalizar el problema. Entonces, finaliser la réforme de l'asile au niveau européen. También se fueron
se firmó el Pacto de Asilo y Migración, que se trata de legislaciones que deberán implementarse a nivel europeo de aquí a 2026, que tiene que ver con el derecho de asilo aquí en Europa. Y esto va a influir también sobre nuestro trabajo. Entonces, hay muchas preocupaciones en lo que se refiere a este pacto, porque se trata de incrementar todos los procedimientos para filtrar a los inmigrantes que van llegando. Entonces, se van a ir implementando procedimientos de asilo mucho más rápidos y se deberán prever garantías jurídicas. También se deberán ver cuáles son las demandas de asilo que se van a ir recibiendo. Ahí también habrá que hacer un filtraje. Entonces, este pacto europeo prevé, incluye un elemento también positivo, que es un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros. Desafortunadamente se trata de un mecanismo muy complejo y el sistema según el cual es el primer país de acogida europeo que deberá examinar la demanda de asilo, ha causado toda una serie de problemas también. Entonces, habrá que... también tenemos el tema, actualmente tenemos un tentativo de reforma que ha fracasado, en 2018 y no ha funcionado por distintos motivos. Y ahora se está esperando una nueva reforma de la directiva de retorno y se espera que esta reforma sea mucho más estricta en lo que se refiere a las políticas de retorno y todo lo que tiene que ver con las políticas de detención, etcétera. Entonces, esta reforma también tiene que ver con esos hubs de retorno que se están creando fuera de la Unión Europea. Como vemos, es un contexto sumamente complejo. Entonces tenemos los temas de la demanda de asilo por una parte y también de retorno. También se está hablando de una estrategia de retorno voluntario y esto desde 2021 para armonizar los programas de retorno voluntario a partir de los distintos países europeos. También nuevas una coordinación a nivel, se ha nombrado una coordinadora a nivel europeo para coordinar los retornos con los distintos estados miembros, un estudio también de las rutas migratorias para garantizar el retorno y también el tema de Frontex que ha sido reformado recientemente y donde también se le da cada vez más importancia a los retornos. O sea que Frontex también puede brindar un apoyo técnico a los países europeos para promover las distintas etapas del retorno. Tenemos el programa de reintegración a nivel europeo y una nueva reforma que va a ser anunciada y que va a incrementar el personal de Frontex hasta un personal de 30.000, más de 30.000 personas. Entonces, Cáritas Europa, como les decía, se va a ocupar de seguir la reforma de la directiva de retorno. Desafortunadamente o afortunadamente, es un tema que sigue de actualidad. Entonces porque los debates en torno al tema del retorno no han cambiado mucho desde 2018. Aquí les propongo esta nota donde se menciona, por ejemplo, el tema de la garantía de los derechos humanos, un retorno de calidad, situaciones de calidad que
digamos, respete el derecho enfin, on europeo, est contre la détention, donc contra on veille nuestras que iniciativas en contra de la la manière detención, dont la détention o también doit se passer. Enfin, donc on est contre la détention establecer, et si elle se passe, il estamos faut en qu'elle contra de la puisse detención, être y si garantie la et sur detención es certaines necesaria, conditions habrá légales. que garantizar, On por préconise aussi des supuesto, solutions globales pour les personnes qui ne el peuvent pas respeto de los retourner, derechos c'est-à-dire humanos y de la notamment la dignidad. régularisation en cas de Entonces, handicap humana. ou pour des raisons También la humanitaires, afin que ces posibilidad de personnes estudiar en los casos situation de según limbo. también On ne refuse pas que toutes criterios les personnes accueillies spécifiques humanitarios, pour le retour recomendaciones volontaire. Donc évidemment, le específicas retour volontaire también doit toujours primer para lo que se d'autres refiere priorités. al Et retorno dans les programmes voluntario, que debe, de retour digamos, volontaire et de ser réintégration, il faut la que les prioridad. conseils qui est Entonces, en donné aux caso personnes soient faits de par un superviseur integración, impartial, también prever professionnel et humain, et qui una tienne compte des besoins des asesoramiento por personnes parte de et un qui aussi comprenne organismo un soutien adéquat à la réintégration, qui tient en compte des independiente besoins e particuliers des imparcial personnes. para que se Alors, dans estudien las notre distintas guide sur le retour, situaciones, caso on por a... caso. Laurent, Entonces, Oui, il faudrait conclure parce qu'il faut qu'on Laurence, avance. d'accord. lo siento, pero habría que Voilà, donc concluir. on a aussi des Leila, perdón, habría recommandations que par rapport concluir. à la coopération Entonces, en policière lo que se que refiere a la j'avais déjà cooperación con mentionné, de ne países pas terceros que ya utiliser les ça dans he la politique mencionado, de développement, entonces, c'est les retours. para Et un dernier fortalecer élément las peut-être, c'est de políticas de mentionner qu'on a une retorno position voluntario, sur les mécanismes de débarquement. también Donc c'est un petit peu posición lié à la question des retours et de de l'externalisation Caritas des politiques. Europa Donc je sobre vous los invite aussi à mecanismos regarder de cette note de politique desembarque, car que es ça un reste aussi une question très actuelle, documento de comme je viens de le mentionner, 2018, puisque les preservar el retours derecho de sont asilo une sobre el externalisation des territorio politiques. europeo, Donc voilà, je vais no, m'arrêter là. Merci beaucoup. digamos, descuidar Un grand cuáles son las merci, Leïla. responsabilidades europeas de On va acogida. donner Bien, maintenant, gracias, sans plus Leila. de transition, la parole Sin à Julien transición, Fromager, le vamos a dar la qui palabra travaille au ahora a Secours Julien catholique depuis 12 ans, à Fromager, la fois au sein que d'un accueil trabaja para de Socorro personnes Católicos exilées desde à hace Paris, ya qu'on appelle le 12, CEDRE, 12 et au años siège du en Secours París, catholique pour des y missions en la d'aide sede, humanitaire, notamment dans le él domaine du droit también de séjour se et du droit à l'asile. ocupa de incidencia a nivel de derecho de estadía y derecho de Oui, asilo. bonjour à Julián, toutes et à tous. Écoutez, buenos días a je vais todos y a intervenir pour vous todas. présenter un petit peu Voy a intervenir plus para précisément l'aide au retour en France, qui est un presentarles dispositif la ayuda légal al retorno de Francia, que es un dispositivo qui est un legal dispositif complémentaire y à que l'éloignement forcé des completa, personnes. Et digamos, donc, el alejamiento avant de vous, forzoso de vous las parler un peu personas. de ce Entonces, dispositif légal vamos a d'aide au hablar, retour en les voy France, a hablar de este je vais dispositivo essayer un peu de justamente de vous décrire ayuda les al différentes formes de retorno retour y qui ver existent cuáles depuis son la las France pour bien distintas situer formas que ce prevé el dispositif d'aide au retour. dispositivo de retorno Donc, il y a en différentes Francia. formes Entonces, de como les retour decía, hay distintas qui sont faites. formas Donc, on parle de des personnes qui sont en retorno. Se situation está hablando, en irrégulière, primer lugar, de ce que personas je viens d'évoquer. en situación Et je vais irregular. il y a trois, on va dire, trois formes Y de digamos que hay retour qui tres sont caminos comptabilisées o par tres les autorités distintas françaises formas et qui vont de la plus dure à la plus contrainte. retorno que previstas por el sistema Je vais commencer francés, donc que son de du la retour forma voluntaria a la le más retour libre. forma más Et là, c'est ce qu'on appelle forzosa. le Entonces, départ empezando spontané. con la salida C'est-à-dire que espontánea, o c'est sea, el la retorno personne qui est en situation espontáneo, o sea, irrégulière que es et el qui va inmigrante quitter elle-même en ilegal fait que le territoire abandona el par ses país propres moyens. por sus Donc ça peut être une propios personne qui medios. est en situation O irrégulière et qui décide de quitter es una persona que está en France situación pour irregular, por retourner ser dans son pays ou ilegal, y dans un que autre pays, decide de ou alors c'est regresar une a su país personne de qui origen o irse a otro a país, eu o de une obligation de una quitter le territoire, persona que une ha décision recibido una d'expulsion orden parce que de expulsión del elle est en territorio situation irrégulière porque se encuentra en et situación qui irregular décide y de manière decide spontanée d'elle-même espontáneamente quitter le de territoire. Donc ça, c'est les départs abandonar el territorio. spontanés Estos son los que llamamos qui las salidas espontáneas, los retornos ça espontáneos. concernait, Y esto se verifica en un, 4021 personnes, à peu près 6500 personnes o sea, tiene en que, 2023. fueron Ensuite, on a 6.600 ce qu'on appelle le personas en retour volontaire 2023. aidé, ce qu'on Después appelle avec tenemos les las autorités françaises le retour volontaire salidas, aidé. Donc là, c'est l'aide au retour. On va en parler, je vais en parler un peu plus los retornos précisément voluntarios après. asistidos. Mais il faut Entonces, savoir que l'aide au retour est réservée aux personnes, entonces, esta en principe, qui ayuda ont al retorno un ordre voluntario de quitter le asistido territoire, une obligation de quitter le territoire français se en dirige raison a de las situation personas irrégulière. que han recibido una Ça orden de concernait en 2023 expulsión, y 4467 eso fue personnes. 4.466 Et personas en puis, on a 2023. l'éloignement forcé, Y luego tenemos qui, la expulsión du coup, forzosa. est la Y plus esta, digamos, importante esta es la más des importante. formes de retour.
de las distintas formas de retorno y en este caso la persona ha recibido la orden de abandonar, una orden de abandono de territorio, o sea, expulsión del territorio. Y habrá acá dos formas, o sea, de coerción sobre la persona. Por lo tanto, en este caso, la persona no desea regresar a su país de origen y la administración, por lo tanto, pública deberá intervenir y, por ejemplo, habrá una medida de vigilancia obligando a la persona a residir en un lugar o en un perímetro determinado, presentarse ante la policía con cierta regularidad, o también se llega a una medida de confinamiento o de internamiento en un centro de detención administrativa hasta llegar a la expulsión forzosa. Y estos se verificó en 11.722 casos. Entonces, lo que podemos decir con respecto a estas tres formas de retorno, la ayuda al retorno representa la parte menos importante de las ayudas. Entonces, el alejamiento, expulsión forzosa, el 50%, la salida espontánea, o sea, personas que se van son en el 29% de los casos, y la ayuda al retorno es la parte menos importante, puesto que representa únicamente el 20% de los retornos. Entonces, ahora hablemos en forma más detallada de la ayuda al retorno. Es un dispositivo reglamentado jurídico que fue creado siguiendo un enfoque que quería, digamos, unirse a la expulsión forzosa. O sea, Francia es la campeona, por decirlo así, en lo que se refiere a las órdenes de expulsión. O sea que en Europa es el país que más emana órdenes de expulsión forzosa, o sea, unos 130.000 personas por año, y el taso de ejecución, la tasa de ejecución es bastante débil, puesto que d'ordre de quitter le territoire qui sont prises. Et donc, du coup, face à ce constat assez structurel, ante esta situación, la ayuda al retorno se concibió como una forma de animar a las personas a abandonar el territorio sin llegar, digamos, a que se trate de un retorno forzoso. Entonces, ¿de qué se trata? En primer lugar, es una ayuda material y administrativa, y también material administrativa significa reservar los pasajes. La administración va a ayudar en lo que también en lo que se refiere al equipaje, los trámites con los consulados para obtener pasaportes y documentos. Eso es lo que se llama ayuda material y administrativa. Y luego tenemos la ayuda financiera, que también esta es bastante significativa, puesto que se le da una ayuda financiera a la persona una vez que se está abandonando el país. Y esta puede variar de la situación de las distintas personas, y se trata de 150 a 2.500 euros, y por lo general el promedio es de 600 euros, de la ayuda financiera que se le da a la persona. Entonces, ¿a quién se le concede esta ayuda? Entonces, en primer lugar, no tiene que ser un ciudadano europeo, una persona que ha sido objeto de una medida de alejamiento. Hay algunas excepciones, por ejemplo, algunos ciudadanos de algunos países que han mantenido relaciones con Francia, entonces pueden recibir esta ayuda al retorno sin haber sido objeto de un mandato de expulsión.
Entonces, algunos datos numéricos ahora para darles una idea más clara de cómo funciona la ayuda al retorno voluntario en Francia. Entonces, en 2023, 6.731 personas han podido beneficiarse de esta ayuda al retorno voluntario. En estas 6.731 personas se incluye también a los menores. Estos datos se refieren a 2023. En 2019 fueron unas 8.000 personas que se pudieron beneficiar de esta ayuda. O sea, en 2023 el número fue inferior. Pero, digamos, vemos de todas maneras un cierto aumento durante este año. O sea, se prevé, digamos, un incremento de personas que podrán beneficiarse de esta ayuda. ¿Cuáles son las nacionalidades de las personas que han podido beneficiarse de esta ayuda al retorno voluntario? Los de origen de Georgia y Albania. Junto con esta ayuda voluntaria, también se prevé una ayuda de reinserción que va a completar la ayuda de retorno voluntario, pero que puede también otorgarse independientemente de la ayuda al retorno voluntario. Esta ayuda de inserción tiene varias formas, pero digamos, eso una ayuda esencialmente destinada a una reinserción social, lo que puede significar una ayuda para el pago de alquiler o la educación de menores, etc. Y también se prevé una ayuda de reinserción a través de una capacitación profesional o también de una ayuda salarial. Esto es lo que se refiere a la ayuda para una inserción. O sea, puede completar la ayuda de retorno voluntario, pero digamos, es una ayuda que se destina únicamente a determinados segmentos de migrantes procedentes de determinados países, etcétera, y que forma parte de un programa de ayuda europeo. Entonces, ¿cuál es el costo de esta ayuda? Entonces, se hizo un estudio para ver cuál era el gasto que representaba esta herramienta. Se ha visto que, digamos, era un dispositivo que no se conocía, aunque sea un dispositivo muy interesante. Porque en Francia la ayuda al retorno cuesta por voluntario cuesta unos 1.100 euros, mientras que un retorno forzoso cuesta 3 o 4 veces más. Entonces es una herramienta interesante, por eso se está invitando a las autoridades francesas a que desarrollen aún más esta herramienta. Vemos que esta ayuda al retorno voluntario es bastante limitada dentro de todo. Lo hemos visto con relación al número de personas que abandonan el país en forma espontánea. ¿Por qué? Creo que podemos decir que hay tres frenos o tres límites o tres obstáculos que, digamos, no permiten una buena utilización de esta herramienta. En primer lugar, tenemos los obstáculos jurídicos, o sea que esta ayuda se destina únicamente a las personas que han recibido una orden de expulsión. Entonces, personas que están en situación irregular no pueden recibir esta ayuda si no han recibido si no han sido objeto de expulsión. También se trata de una ayuda limitada desde el punto de vista financiero y no toma en cuenta, digamos, las disparidades que puede haber entre un país y otro. En algunos países el nivel de vida puede ser bastante caro con respecto al de otros países, y en este caso esta ayuda puede resultar insignificante, entre comillas. Entonces,
Después hay otro difficultés pratiques, c'est-à-dire obstáculo que même pour les más, personnes en fait o sea, las dificultades qui sont volontaires pour prácticas, être o sea bénéficiaires de que cette aide las alimentaire, personas son bah, en fait, c'est voluntarias para compliqué poder d'accéder en beneficiarse de fait à esta ayuda, l'administration pero todo pour lo que se refiere al trámite obtenir cette aide. administrativo para la Elle est gérée obtención de esta par ayuda es une administration qui bastante s'appelle l'OFII, complejo. l'Office français Tenemos de el l'immigration et de OFI, l'intégration, que es qui est en la fait Oficina Francesa de Inmigración, le bras armé du ministère de digamos, y l'Intérieur es et de plusieurs una missions de oficina que contrôle depende del migratoire Ministerio del Interior y que et se ocupa qui del control donc va migratorio. s'occuper, Y qui entonces es gère en esta fait l'aide la autovolontaire. Mais oficina l'OFII, c'est une administrativa administration qui a des que, missions de contrôle migratoire, mais digamos, il n'y a pas d'assistants sociaux, puede representar en muchos casos sans unas accompagnement dificultades social. Et prácticas. donc du coup, Y il n'y a pas vraiment d'accompagnement et une gestion entonces, très por administrative. esto, Et puis digamos, en el plus, acompañamiento debido a avec un manque problemas de administrativos désorganisation, de difficulté, o también debido a cierta donc l'accès en fait à desorganización, l'administration hace que el est assez complexe. acceso C'est-à-dire que a esta ayuda pour sea une personne bastante qui souhaite bénéficier d'aide complejo. autovolontaire, O sea va que contacter l'OFII, puis va tener que entonces, remplir des documents, la envoyer persona que de desea 4, beneficiarse 5, de esta voire 6 mois ayuda va a tener avec que un tomar contacto accompagnement con la très réduit. En fait, il y a OFI des questions y, digamos, administratives, todo el trámite mais va a pas beaucoup d'accompagnement de sa requerir part. unos 5 o 6 meses. O sea que es Voilà, j'en ai terminé una tramitación pour mes bastante interventions. larga y compleja. Y con Très esto he bien, Julien. concluido mi Dans les presentación. temps. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por Excellent. haber Merci pour ton respetado el tiempo intervention. On a va écouter disposición. maintenant Y Gisèle et ahora le Aïssatou damos la palabra qui a Giselle vont y a devoir Aissatou, se présenter que van a par elles-mêmes, presentarse. qui font partie Ellas forman parte délégation diocésaine de la de migration de la delegación diocesana para las migraciones. là, est-ce que vous A ver, êtes prêtes Aissatou y pour prendre la Giselle parole? están. Gisèle et Aïssatou. Bonjour tout le monde, Aissatou, je m'appelle Giselle, hola. Aïssatou Bari. Donc, Me je llamo suis la coordinatrice de l'intervention au niveau de la DDM de Tanger. Aissatou Barry, yo soy J'ai ma responsable de collègue la delegación Gisèle, qui diocesana est para las l'assistante sociale migraciones. au niveau de la Y DDM aussi de tengo aquí Tanger. conmigo a Donc, Giselle je Mbamsele, que es vais commencer asistente par une petite social. présentation de Voy la a DDM empezar con una et ensuite pequeña je vais passer la presentación de la parole à ma collègue pour nous DDM y parler luego un le peu daré la sur le palabra fonctionnement a du mi retour colega que volontaire au les niveau hablará de Maroc, cómo funciona el particulièrement retorno au sein de voluntario la DDM de Tanger. a Donc, Marruecos. la DDM, comme vous l'avez dit, c'est la Sobre délégation diocésaine de todo, migration. entonces la C'est une Delegación entité de Diocesana para las l'archidiocèse de Migraciones Tanger, es una donc, qui a entidad été de la créée depuis diócesis de la 2009 Iglesia par Católica de l'ancien Tánger archevêque en de Tanger. Marruecos, creada Donc, pour por el articuler les arzobispo coordonnées au phénomène en migratoire 2011 tout au para long dar una de la respuesta Méditerranée, de la coordinada côte a los problemas méditerranéenne. relacionados con el Donc, la fenómeno de la DDM est migración déployée en dans toda la 4 costa endroits norte de stratégiques. Marruecos. Donc, O sea, estamos la presentes en DDM à 4 Tanger, lugares, à zonas Tétouan, à estratégicas, Hoceima et à en Nador. Tánger y Tetuán, Et zona la occidental, DDM y en la vise zona aussi à oriental, Nador contribuer à y la al promotion et au Hoceima. respect des droits des Se personnes trata migrantes para nosotros dans ces también de principaux promover la domaines defensa de los d'intervention. derechos humanos y la Donc, lucha nous avons contra le la domaine de l'intervention estigmatización y la sociale discriminación de et todo le domaine de tipo l'intervention sanitaire, le que está domaine en de el centro l'intervention de la labor psychosociale, de la avec une DDM. O intervention sea, spécifique destinée aux femmes et aux enfants. significa una atención Aussi, on médica, a un medicación social, hébergement aussi psicosocial y d'urgence pour educativa les para personnes en proteger situation de a vulnérabilité. las mujeres en particular Voilà, y a donc los c'était une petite niños. O présentation sea, esta es et una breve je vais laisser la presentación parole à ma de la collègue pour nous Delegación de parler un Cesana peu para sur las le Migraciones fonctionnement y du ahora retour volontaire le la au niveau palabra a mi de compañera PNUD, Giselle para que nos particulièrement hable le système de de cómo référencement funciona qui la existe entre herramienta de nous et retorno l'OIM, voluntario aquí l'Organisation en internationale de migration. Marruecos Merci. y de cómo trabajamos con la Organización Internacional Alors, de bonjour. Migración. Buenos días, gracias a Oui, tú. bonjour. Donc, je suis Gisèle, comme Me nous a dit llamo ma collègue. Donc, Giselle, así como lo concernant dijo mi la colega. Entonces, procédure lo que se de retour refiere al volontaire au Maroc procedimiento et le de système de retorno référencement voluntario qu'on a avec l'OIM, a Marruecos, en fait, dans le cadre entonces, du retour volontaire, la DDM en el collabore marco avec del programa de l'OIM, retorno voluntario, mais la il faut noter DDM qu'on n'a trabaja pas con un la accord cadre OIM, pero avec eux. sin un Donc, acuerdo nous recueillons marco. les demandes des Entonces nosotros bénéficiaires, recogemos las de tous solicitudes de ceux los pays, notamment beneficiarios d'Afrique que están centrale, en Afrique varios de l'Ouest, et países on de les África réfère Central, à Occidental, OIM Rabat. los Ils ont une remitimos a antenne la principale OIM à en Casablanca. Rabat. Tiene Ils también vont una les sede en refaire pour la Casablanca procédure para premier el entretien, prise de procedimiento, o contact, sea, entrevista partage inicial, toma de d'informations, contacto, enregistrement. intercambio de Donc información ensuite, e pour inscripción. ceux qui n'ont Luego, a pas de continuación, passeport, para los que no ce tienen qui concerne la majorité pasaporte, des demandeurs, y ce esto qui se n'ont pas refiere de a la passeport ou bien qui mayoría, ont des
de las personas o personas que han perdido su son cas pasaporte de séjour, o que han l'OIM procède à la perdido demande des su laissez-passer permiso de d'autorisation estadía, se solicita un auprès salvoconducto y des una ambassades autorización de et par viaje la a las suite, embajadas ils y procèdent à la luego se programmation va de a leur voyage. planificar el Alors, viaje. pour certains pays, Entonces, en comme l'a algunos souligné tout à países, l'heure como así como se ha Julien dicho, rapidement, je pense, como lo ha dicho donc también certains Julien, pays en et algunos OIM países offrent la de OIM ofrece réintégration programas de et reintegración c'est sous forme bajo d'appui forma financier, soit de ayuda la financiera formation para una sur place, soit la capacitación scolarisation pour o les también una mères ayuda qui financiera retournent para la au pays, escolarización de las soit pour les personnes madres que malades vuelven al país qui peuvent con avoir hijos des soins pequeños, o médicaux, un continuer apoyo leur suivi financiero médical dans le también pays para d'origine. distintas Alors, des actividades ateliers comme generadoras de FAREC, ingresos, o sea que se organizan l'OIM récemment, talleres. certaines personnes ont dit qu'il Recientemente, était souvent compliqué algunas de personas rentrer en dijeron que possession de resultaba cette aide. complejo poder beneficiarse Souvent de parce que esta sur ayuda, place, a les menudo procédures sont porque particulières ou souvent los les personnes qui procedimientos y los trámites retournent son dans des villes complejos, secondaires et du coup, o ils porque n'ont estas plus personas de temps luego, pour venir faire cuando des suivis regresan, van de a l'aide vivir offerte en par la aldeas o régularisation ciudades qui leur est accordée. Il muy faut également alejadas ajouter qu'on a eu de las l'information sedes donde nos récemment que encontramos y resulta les difícil, filles digamos, hacer todos los l'Office trámites français necesarios. de l'immigration et Entonces, la Oficina Francesa de Migraciones, con la l'intégration accordait également une mm, aide donc en también collaboration avec l'OIM pour les concede pays una comme ayuda le junto con Sénégal et le la OIM Mali. para países como Et Senegal y également Mali. pour les personnes qui Para las peuvent personas avoir droit que à la pueden réintégration à travers la beneficiarse de coopération esta historique, ayuda ça a la varie reintegración. d'une période Bueno, à ahí l'autre. varía Donc, les mucho, todo retours varía faits mucho récemment, según il el s'agit periodo. uniquement Recientemente, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. solo Costa de Parce que Marfil y ces personnes Guinea peuvent bénéficier pudieron de l'aide à la réintégration une fois beneficiarse dans de leur la pays d'origine. ayuda a la Alors, reinserción o reintegración il una vez faut que estas noter personas han que regresado a lorsque les su país de personnes posent la origen. demande, il y Cabe a souvent, ça recordar prend que du temps, cuando le traitement de se l'aide par deposita la l'OIM parce que solicitud, la DDM collabore todo el avec une trámite autre lleva association qui s'appelle muchísimo APIS, tiempo. c'est Después l'association pour la tenemos protection de también l'enfance la et posibilidad sensibilisation de la famille. de colaborar Ils con sont la basés ici à APIS, o sea, la Tanger et Asociación Béthune. para la Donc, Protección de la Infancia y la eux, ils aident Sensibilización de la notamment pour Familia. le paiement Aquí se des trata de una vols pour ayuda les a personnes qui, pagar los en billetes de général, on avión de leur fait vuelta le y référencement uniquement des eh, cas médicaux. Donc, también les personnes qui eh, souhaitent eh, rentrer, qui sont mal portants et qui souhaitent tout se simplement trata rentrer de dans leur pays d'origine repatriar a las afin personas, d'être por assistés ejemplo, por par problemas leurs amis de dans leur salud que situation de base. desean regresar a su Voilà. país Et de origen para poder ser quant asistidos aux por sus différentes familias. motivations en fait qui En cuanto a poussent lo que les se refiere personnes a à las venir distintas demander de l'aide motivaciones por las au cuales las retour personas piden volontaire, esta il y ayuda a al tout d'abord la retorno situation voluntario, administrative irrégulière tenemos des en primer personnes migrées. lugar Au Maroc actuellement, la c'est assez situación compliqué administrativa pour les irregular de los personnes migrantes. se Entonces, régulariser en Marruecos administrativement. Donc, resulta difícil beaucoup la sont en situation irrégulière. Il y a également regularización. les conditions vulnérables qui sont También également tenemos les que cas vivent recordar las condiciones de les personnes. vulnerabilidad en las Donc, que viven estas lorsqu'ils en personas. ont ras-le-bol, tout Y ça. Et entonces après cuando avoir llegamos están tenté plusieurs fois hartas d'entrer en de esa Europe, ils viennent tout situación, cuando simplement, han intentado ils ya varias abandonnent leur veces projet et entrar puis en ils Europa viennent demander y de l'aide, abandonan, y ahí qui est vraiment des solicitan raisons médicales, comme je la l'ai dit ayuda tout al à l'heure. retorno. También tenemos las Et pour razones les médicas, como les ressortissants acabo des de pays mencionar. anglophones, Para los souvent ils notent que le système angloparlantes, éducatif por ejemplo, marocain est se ne plantea répond pas también à leurs el attentes par rapport problema à del l'éducation sistema de leurs educativo enfants. Ils marroquí préfèrent que rentrer no, dans digamos, leur pues, pays les d'origine permite afin que leurs enfants satisfacer soient sus scolarisés. Alors, necesidades à porque no propos, tenemos un sistema enfin, à propos de angloparlante. Por lo l'expulsion tanto, hors du territoire, prefieren nous, regresar la a su DDM, país nous ne disposons pas de origen. d'informations Entonces, como DDM no précises. disponemos de informaciones Mais les detalladas, bénéficiaires nous alertent pero podemos souvent lorsqu'ils decir font que objet de los déplacements beneficiarios por lo general nos avisan dans des villes cuando internes du Maroc, donc se van des a refoulements, residir notamment sur les villes en ciudades, frontalières, donc comme par digamos, exemple a lo Oujda, largo qui se de situe
lejos de la costa, por ejemplo. En Tánger es más fácil mantener un control numérico y saber exactamente de qué se trata. Entonces, vemos que côté chiffres, en lo que se refiere a los datos numéricos, la DDM a partir de enero de 2024 a noviembre de 2024 indica 137 beneficiarios, de los cuales 30 hombres, 46 mujeres, 60 niños acompañados y un menor no acompañado. Y estas personas fueron remitidas a la OIM en Rabat para iniciar su procedimiento de retorno voluntario a su país de origen. También cabe recordar que entre las personas que solicitan esta ayuda, para algunas veces, para algunos no es la primera vez, ya digamos beneficiaron de esa ayuda por el pasado y entonces personas que también se encuentran, regresaron a Marruecos y que han viajado por carretera o por avión, digamos, y personas para las cuales no es la primera vez. Entonces, en lo que se refiere a las estadísticas de la OIM, podemos decir que entre 2023 y finales de agosto de 2024, más de 3.500 personas se beneficiaron de una asistencia directa en forma de asistencia médica o ayuda para el alojamiento o también ayuda para el transporte. 40 niños no acompañados fueron registrados para el retorno voluntario. Fueron acompañados por la OIM. Desde 2023 hasta finales de agosto de 2024, 1.020 beneficiarios del retorno voluntario desde Marruecos se integraron programas de integración subvencionados por programas de la OIM y pudieron así regresar a sus países de origen. Con esto es todo. Gracias. Merci beaucoup, Gisèle. Muchísimas gracias, Giselle, y gracias a ustedes por esta invitación. Gracias, Aïssatou, gracias, Giselle. Y ahora le damos la palabra a Kader. Kader, presidente fundador de la asociación, de una asociación de Costa de Marfil, es de la asociación Life on Land y es también experto de movilidad. Merci beaucoup. Vous m'entendez parfaitement? De loin, ¿Se oye? mais on t'entend. Ok. Mal. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Me llamo como Kader Moriba Bamba. Les voy a hablar de mi experiencia del retorno. Entonces, yo he beneficiado de este mecanismo 2 veces. En 2009. En 2009 cuando emigré y luego en 2014 decidí regresar a mi país, Costa de Marfil. Decidí regresar porque tenía la impresión de haber adquirido muchísimas competencias. Había podido trabajar también en el marco del acompañamiento de menores no acompañados. Entonces, al principio me ocupaba de la formación sobre el tema tráfico de migrantes. He trabajado con Cáritas y en el marco de otro proyecto también me ocupé de formación en el tema de la migración. Toda la experiencia adquirida
me hizo que quisiera volver y ponerme a disposición de mis conciudadanos y trabajar con organizaciones que se ocupan de tráfico de migrantes, etcétera. Entonces así fue como recibí el apoyo de la ACNUR, que pagó mi billete de avión. Entonces se trataba para mí de acompañar a las personas refugiadas que deseaban regresar. Se trataba de un acompañamiento administrativo y financiero, todos los trámites necesarios para garantizar este paso. Y entonces, en aquel entonces recibí una suma de 1 millón de francos CFA a mi llegada. O sea que todo el trámite fue bastante rápido dentro de todo. Fueron unos 3 o 4 meses que me permitieron volver a Argel en 2014. Entonces, bueno, me recibieron mis amigos, mi familia cuando llegué, y el día después fui a la oficina que me tenía que entregar el sobre. Fue un poco difícil porque la responsable no entendía de qué se trataba, cómo funcionaba, etcétera. Luego recibí el dinero y esto me permitió alquilar una casa, instalarme, abrir una pequeña oficina. Entonces me instalé en un pequeño departamento y luego empecé a buscar trabajo, a ver cómo podía, digamos, emplearme. Llevé este tipo de vida durante varios meses. Me dirigí a distintas organizaciones que se ocupaban del tema, no recibía respuestas. Yo sabía que en Argelia no iba a poder seguir en situación de paro mucho tiempo. Entonces pensé que así. Entonces termino en 2014 aquí, a principios de 2015 decido volver. Y esto vuelvo a través, entonces tuve que regresar a Argelia y esta vez a través de Níger en 2015. Y fue un paso decisivo porque me hizo descubrir otra faceta del viaje migratorio. Porque cuando llego a Níger ya no tengo dinero para poder seguir el camino y le pido a mis amigos que me envíen dinero. Permanezco en Niamey unos 4 o 5 días. Kader, tu as été coupé là. Un pequeño problema técnico, no se recibe más. Une question de connexion. On espère que la connexion de Kader va revenir. Un pequeño problema técnico con Kader. Kader, quand tu nous parlais du Niger, nos ta estabas connexion hablando de Níger y se cortó la comunicación. Tu peux reprendre. Voilà, donc Partir je où? disais, arrivé à Niamey, Entonces Niamey, cuando c'était le déclic de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui avec l'association. Parce qu'arrivé là-bas, c'était une grosse Cuando découverte pour moi. J'ai llegué trouvé des campements, des tentes a installées, Níger, des descubrí los Il y a des campamentos jeunes con las issus de guardias. Mali, du Burkina, de la Había Guinée, jóvenes de Costa de Marfil, qui sont aussi de là pour le Mali, transport. Ils n'ont plus de transport pour continuer le trajet jusqu'en Afrique du Nord, disons jusqu'au Maghreb, en Algérie ou en Libye. Donc, ils restent là pour lamentablemente se continuer oye muy l'interactions mal. avec ces personnes. Mais moi, Entonces j'étais estuve sûr, ahí 4 días. j'étais en confiance parce que je savais que j'allais recevoir des Yo sous sabía pour que un iba autre, a pour continuer le recibir trajet. dinero Mais y que me j'ai iba a passé poder du temps avec ces marchar. gens-là
pero he compartido muchos momentos con todas estas personas que no tenían nada que hacer, que estaban ahí únicamente con la esperanza de que alguien los ayude a seguir el camino. Y eso, digamos, fue... Yo soy de Costa de Marfil y ver a esos jóvenes de Costa de Marfil en esa situación fue algo traumático. Ese esquema tenía que desaparecer. Sí, se habla de la insuficiencia de oportunidades, etcétera, pero la situación en la que vivían en Níger es insoportable, es algo que no se puede aceptar. Y fue un momento de mucha reflexión. Luego recibí el dinero de mis amigos y seguí el viaje hasta Argel. Y ahí, digamos, le expliqué al coordinador general de Médicos del Mundo que planeaba volver a Costa de Marfil. Entonces, basándome en mi experiencia, 1 o 2 meses después de mi llegada, empecé a desarrollar este proyecto, un proyecto de Médicos del Mundo. Y después seguí, al principio estaba satisfecho, pero luego empecé a ponerlo todo en tela de juicio, porque recordaba la situación de estos jóvenes en Níger y veía que donde estaba no era muy útil lo que yo estaba haciendo. Y empecé, y a partir de 2017 empecé a preparar mi retorno. Lo hablé mucho con mis amigos, mi familia, y les explicaba lo que había visto en Níger y se lo explicaba a los responsables locales de Médicos del Mundo, etcétera, y que no veía que lo que estaba haciendo yo en ese momento era útil. Estos jóvenes, cuando llegan a destino, han vivido experiencias terribles. En cierto punto decido a explicar a mi entorno la situación que he vivido, lo que he visto. Es cierto que la ayuda al retorno en Costa de Marfil es algo bastante complejo, pero muy francamente, en vez de con esta reflexión con mis amigos, y empezamos a preparar el regreso. Y empezamos sobre todo a preparar un proyecto que pudiese ayudar a los jóvenes a permanecer en su país. Entonces, nos capacitamos y empezamos a armar un proyecto con mis amigos. Luego se trató de ver de qué tipo de proyecto iba a ser. Y entonces pensamos que era bueno crear una asociación, y es lo que hicimos. Y lo hicimos con también la responsable de Médicos del Mundo en Argelia. Y es así como trabajamos para luego poder implementar el proyecto. Yo se lo expliqué, le expliqué también mi experiencia anterior. Entonces me dijo, no vas a volver así sin tener, digamos, un trabajo, un empleo.
Y entonces, por eso se puso en contacto con la oficina central en París y pidiendo que me encuentren un trabajo. Y ahí inmediatamente uno de los responsables que me conocía dijo, bueno, sí, le vamos a dar un trabajo. Y es así como encontré un trabajo antes de trasladarme. Y fui responsable de las actividades del centro de acompañamiento y de cuidado en dependencias y adicciones. Y entonces así empecé a trabajar en agosto de 2018 y el 3 de septiembre empecé a perfeccionar el proyecto. Seguimos trabajando y vimos cómo se iban a poder financiar las distintas iniciativas y actividades que preveía el proyecto. Se calculaba que necesitábamos unos 3.000, 4.000 euros. Entonces, concluyendo, cuando empezamos a recibir dinero, me demití del trabajo y fui a trabajar en el pueblo, en mi pueblo. Digamos que este fue un poco mi recorrido, mi retorno voluntario. Gracias, gracias a todos y a todas. No se desconecten, por favor, visto todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. Les proponemos 8 minutos de pausa y no 10, 8 minutos, puesto que hemos empezado con un poco de atraso. Entonces, a ver, nos volvemos a ver aquí dentro de 8 minutos. A ver, Fanny, ¿a qué hora nos volvemos a ver entonces? ¿A qué hora nos reunimos de nuevo? Allô, Fanny? Oui. Dans 8 minutes, donc. Bueno, dentro de 8 minutos. A faire un peu de bruit dans 8 minutes. Bueno, dentro de 8 minutos empezaremos a hacer ruido. Bonne pause à tous. Disfruten de la pausa. Bien, después de estas 4 presentaciones, les ponemos una mesa redonda con una intervención, con una pregunta a cada uno de nuestros invitados y luego les invitamos a que formulen sus preguntas en el chat porque va a ser muy complicado darle las palabras, sobre todo considerando que tenemos cierto atraso. Entonces, la primera pregunta es para Leila. Si estás de acuerdo. Entonces, en tu opinión, ¿por qué el tema del retorno era tanta polémica? Bien, premièrement, peut-être parce que cette question, Bueno, évidemment, creo porque es un tema que se está planteando en un contexto en el que se apunta sobre todo a la seguridad y sobre todo a la seguridad de los países europeos, que es una prioridad. Y entonces seguridad, y de ahí también las relaciones que se están estableciendo, que se han establecido con algunos países africanos en particular para favorecer estas políticas de retorno. Y paralelamente no hay mucho interés por parte de los países europeos para ampliar los caminos de migración regular para facilitar la reinserción, etcétera. O sea, esto lo que tiene que ver con los países de origen, digamos, se deja un poco en segundo lugar. Y por parte de las personas que entran en un programa de asistencia de retorno voluntario, habría que preguntarse si se trata efectivamente de un retorno voluntario o es porque se le han negado el asilo y no hay otra opción, ¿no? O sea, o a no ser la opción de regularizar la situación, pero en muchos países esto es prácticamente imposible.
a veces, digamos, todo el trámite jurídico también resulta difícil y largo y no queda otra solución que el retorno. Y por eso estas personas optan por un retorno voluntario, porque en realidad no había otra posibilidad de elección. Y recordemos así mismo que estas personas volviendo a su país de origen pueden ser víctimas de distintos peligros. Estos, digamos, son uno de los temas principales que se relacionan con la cuestión. Gracias. Sí. Y ahora le voy a formular la misma pregunta a Julien Giselle Aissatou. Entonces, una pregunta que tiene que ver con el margen efectivo de decisión personal cuando se habla de estos retornos voluntarios. Pero entonces, a partir de la situación que Julián conoce y que tú y Giselle también conocen en Marruecos, ¿y cuál es la postura de sus organizaciones con relación a este aspecto? Julián primero y luego Aissatou y Giselle. Bueno, gracias. Entonces, en lo que se refiere al margen de decisión de cada persona que solicita al retorno, mes co-intervenants yo répondent aussi sur cette question, puis on passera sur le positionnement des orgas. Y luego hablaremos de la posición de nuestras organizaciones, pero ¿cuál es el margen de libertad efectivo? O sea, ¿cuál es el margen de decisión que tiene esta persona? Pues entonces, con este dispositivo francés de retorno voluntario, nos damos cuenta de que es una especie de ayuda voluntaria forzosa. Podría ser algo contradictorio a primera vista, pero este dispositivo ha sido reformado, modificado. Dispositifs qui ont été créés y se crearon asimismo otros dispositivos para justamente fomentar el retorno, o sea, para fomentar fomentar la solución de la ayuda voluntaria. Y entonces, por ejemplo, entonces tenemos los centros de alojamiento de becas. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, las personas que están en situación irregular, que a menudo no tienen dónde alojarse, se les acogen estos centros y paralelamente se le pide que se comprometa en emprender el trámite para una ayuda de retorno voluntario, o sea que es casi un chantaje. Y vemos que en el contexto social de Francia, donde hay muchos exiliados, estas personas no disponen de un alojamiento, viven en situación de calle y por lo tanto, digamos, se les ofrece alojamiento a condición de que se adhieran al sistema de ayuda de retorno voluntario. Entonces, estos dispositivos de alojamiento están administrados, manejados por distintas asociaciones que no disponen de una financiación importante y por lo tanto el alojamiento que se propone no es un alojamiento de buena calidad, o sea, de l'administration. Et donc finalement, y ahí se tienen que aplicar las reglas de la administración. Entonces, el acompañamiento que se les va a brindar a estas personas en estos centros de alojamiento no es de los mejores, y digamos, y se va acabar ejerciendo cierta presión sobre las personas para que acepten este trámite de retorno voluntario.
hay cierta la liberté incompatibilidad entre estas et un dos choix éclairé herramientas. de No faire siempre se trata cette de société de retour volontaire. una Il y a decisión d'autres tomada en dispositifs qui ont été plena mis en place aussi récemment, puisque libertad. du coup, Hay la otro l'aide de retour volontaire dispositivo est aussi possible que se pour les asocia personnes qui a la sont ayuda enfermées dans de des centres de retorno rétention voluntario pour porque être expulsées de es force. una Alors, ayuda je que dirais se que c'est plutôt refiere también a contradictoire. los Et centros vu de qu'en France, detención y también para favorecer un retorno il y a voluntario. Y ahí certaines también personnes qui hay sont placées cierta en centre de rétention pour être contradicción expulsées, porque hay personas que que la police, están alojadas en los avec centros de lesquelles n'arrive pas à detención expulser, para donc en sortent. espera de su Ils ont mis expulsión. en place ce La système policía où, no du coup, siempre voilà, pour logra proposer l'aide de retour realizar la volontaire, expulsión. pour les Por inciter esto un peu se les plus propone el à quitter en fait dispositivo de la del France. Donc, on retorno voit bien que, voluntario. Y esto, digamos, es enfin, para il peut y avoir des choix convencerles éclairés a et de grande abandonar el liberté territorio francés. Como pueden pour ver, des aquí no se personnes à qui on trata a de proposé une aide de elecciones, retour volontaire alors que de una c'est elección un centre, libre. un centre fermé. Mm, o sea, Donc es les marges una manera bien de sont assez, enfin, les marges de liberté sont assez zafarse del réduites. centro Comme je de l'ai dit tout à l'heure, detención. Entonces, l'administration qui gère ça ne le fait pas la d'un point de vue administración social, mais c'est d'un point que de lo vue de contrôle migratoire. maneja todo ello, no lo hace desde un punto de vista Donc social, sino únicamente paradoxalement, desde un les punto de personnes vista de control qui vont dire, migratorio. quitter le pays, Entonces, pour las elles, font passer des personas difficultés que desean d'accès à l'administration realmente pour obtenir ce qu'ils irse, abandonar el territorio, en realidad se veulent. Ça, encuentran Marlène, et je reviendrai ante sur le una positionnement de FECO. montaña de dificultades y Merci. Si problemas Aïssatou para et Gisèle sont lograrlo. là, que A ver, Aïssatou y Giselle, no sé si caméras están sont éteintes. todavía con nosotros, tienen las Que vous êtes cámaras là et prête à apagadas. répondre? Giselle, Oui, Aïssatou, Gisèle. Donc, ¿sí? Gisèle, sur Giselle. la première partie de la question. Entonces, Quel en lo que se marge de refiere a la décision primera personnelle parte souhaite de la chacun dans pregunta, le cadre de entonces, ce retour ¿qué d'immigration? margen de libertad On te laisse existe finaliser. efectivamente en esta decisión del retorno voluntario? Bueno, como se los dije anteriormente, nosotros la volonté des personnes, les demandes des personnes. Donc, c'est les demandes recogemos las solicitudes presentadas por las solicitudes de retorno voluntario presentadas. On ne t'entend plus, Gisèle. A ver, hay un pequeño problema técnico. Depuis No se qu'Aïssatou a oye. coupé son micro, on ne t'entend plus. Aïssatou apagó su micrófono y ya tampoco podemos escuchar, oír a Toi, je Giselle. t'entends. Sí. Je n'entends pas, Gisèle. Donc, comme disait Gisèle, en fait, Entonces, como lo concernant decía la Giselle, volonté en lo que se personnelle refiere a la pour le voluntad retour personal volontaire, de à notre retorno niveau, comme on l'a dit, voluntario, nous accueillons les personnes así como lo comentaba, donc, nosotros qui souhaitent recogemos rentrer la en pays solicitud d'origine de ou les las orienter personas que vers l'OIM. desean Donc, généralement, il y a regresar a plusieurs su país raisons de pour origen lesquelles y enviamos ils todas veulent estas partir. Donc, solicitudes soit a la les OIM. conditions dans lesquelles Entonces se vivent, trata de ver leur cuáles situation son las administrative condiciones qui que est viven, irrégulière, ou bien soit ver cas de si maladie. se trata de una Voilà, donc situación irregular o si se trata le de choix est personnel, c'est eux qui choisissent. Il n'y a casos pas de une retorno por obligation partir motivos là-bas. médicos. C'est eux qui O viennent sea, voir la son DDM pour ellos faire la los demande que pour se le dirigen retour a la volontaire et nous les delegación de orientons la diócesis vers l'OIM pour haciendo la esta procédure. solicitud. O sea, y repito, porque desean abandonar esa situación irregular o por motivos médicos. Bueno, me gustaría añadir que junto con la OIM y la DDM, así como lo hicimos en septiembre, hacemos reuniones para definir en qué circunstancias se han tomado esas decisiones, porque a veces que se presenta la solicitud y luego se abandona la idea y luego se regresa, o sea que se trata para nosotros también entender en qué contexto se han tomado esas decisiones. Entonces, esto significa también dialogar con los países de origen para tener un marco claro, ver cuáles son los programas de reinserción posibles. Yo creo que en la mayoría de los casos se tratan de decisiones
que se han tomado conociendo perfectamente todo el mecanismo, los de la situación, etcétera. Y entonces, y antes de subir al avión, la persona puede también renunciar a la ayuda y a renunciar al viaje, pueden renunciar hasta el último momento, o sea que no hay ningún tipo de obligación, y la DDM insiste sobre ello y organiza reuniones y seminarios para que quede claro que en todo momento uno puede dar el proyecto. Julián, hemos visto cuál es la respuesta de la DDM, cómo se posiciona como organización. En tu caso, ¿qué sucede? Entonces, bueno, nosotros aquí el Socorro Católico de Cáritas Francia no tiene una postura definida sobre el tema. Entonces, se trata para nosotros, por supuesto, de analizarlo para luego poder adoptar una posición. Pero entonces aquí se trata de ver cuáles son los valores de esta misión de socorro. Creo que debemos recordar dos cosas. En primer lugar, el socorro católico no administra, no maneja dispositivos públicos. Y esta es una postura de principio y por lo tanto no manejamos, no administramos y no lo haremos tampoco en el futuro los dispositivos establecidos por el Estado, los dispositivos públicos como el dispositivo de retorno voluntario. Entonces, y como existen pocos recursos, debo decir que estos dispositivos no siempre dan los resultados esperados, sobre todo en lo que se refiere sobre todo a los centros de alojamiento. Y en cierta forma se confunden las misiones sociales y las misiones migratorias. Y entonces, en realidad, nosotros no queremos ser el brazo ejecutivo de la administración pública. Y por ello, el socorro católico sí, considera que la ayuda al retorno es interesante siempre y cuando se acompañen correctamente a las personas y siempre se pueda hacer una elección con conocimiento de causa. Entonces, ¿cómo trabajan los equipos de voluntarios? Entonces, cuando se trata de gestionar las solicitudes, ¿sí? Lo hago ahora, bien. Entonces, on s'aperçoit qu'il y a à la marge, mais il peut y avoir deux écueils finalement. Creo que podemos decir que puede haber dos obstáculos que las personas, que los voluntarios que van a manejar, tramitar las solicitudes, por ejemplo, se pueden presentar, quisiera que se presente una persona y dice, quiero que me ayuden a regresar a mi país de origen. Bien, entonces estas personas acuden a nuestros servicio, al servicio del socorro católico, en una situación psicológica muy difícil, en situaciones económicas también sumamente difíciles, situaciones muy precarias. Entonces, à la suite en fait de l'espoir de pouvoir y entonces rester légalement en France, et bien finalement en fait ya digamos han perdido la esperanza de poderse integrar en Francia, o sea que viven una situación de fracaso total, una situación muy compleja y resulta muy difícil acompañar a una persona que se encuentra en una situación psicológica y social tan difícil. Entonces, podríamos... on va vouloir lui dire il vaut mieux retourner dans votre pays plutôt que de rester sans papier en France. Se llega a la conclusión de que quizás sea mejor volver al país de origen que quedarse en Francia sin
documentos, il y a aussi sin une fraternité qui est ne pas regularidad, vouloir en etcétera. parler parce Y qu'on pense también en tant que bénévole, on est là pour aider à régulariser la también tenemos personne, una à rester en postura France en et la pas du tout à que, quitter le, digamos, tendríamos que la France pour retourner en ayudar Syrie. a estas Penser personas qu'il voilà, a c'est deux permanecer en postures qui Francia, peuvent acompañarlas être en Francia para que puedan integrarse y todo, y no qui sont en necesariamente marge, hein, mais qui peuvent se retrouver acompañarlas para dans su un pays retorno en tout voluntario. cas, il n'y a pas O de sea tabou que, sur l'aide au retour. pero no Ce qu'on estamos en constate, c'est que contra les de la équipes idea se sentent souvent en difficulté parce que de bah, du coup, retorno, pero nos damos cuenta de ça que demande en fait hay muchas dificultades un temps long, un porque accompagnement à los la fois plazos son social, muy médical, largos. psychologique. Donc ça doit se eh, faire en lien mm. avec d'autres acteurs, justement, du médico Entonces, social. y esto significa que en realidad Et nosotros ça tenemos que demande justement trabajar con otros actores cette aide-là, en fait, del s'inscrit un entorno peu dans une social. relation de confiance, dans une relation de Entonces, solidarité, se trata pour que la para personne puisse nosotros de prendre sa entablar décision de manière relaciones de éclairée. Et ça confianza, suppose de beaucoup hermandad, para ça que suppose la du temps. decisión sea dada, Et aussi, du coup, du lien que sea avec les realmente acteurs una pour decisión qu'il y informada. ait Y todo esto lleva donc tiempo. un Mm, accompagnement de mm. qualité. Y lleva tiempo también lograr un Merci, acompañamiento de calidad. On Gracias, va passer à une Julien. question pour Kader. La pregunta ahora para Qui Kader. sont là. Kader, ¿estás aquí? Tu m'entends? ¿Sigues con nosotros? Ouais, je suis là. Sí, aquí estoy. Bien. Alors, Bien. Kader, avec le Kader, recul, entonces penses-tu que ton retour aurait été plus ¿consideras facile que si tu avais tu été accompagné retorno hubiese sido más accompagné fácil si hubieses podido disfrutar de un acompañamiento? Avec le Y, recul, bueno, a ver, moi, ce dernier retour-là, moi, j'ai pas de regrets. Pour moi, yo ça s'est bien passé parce que no moi, me arrepiento de je l'ai fait nada. comme je voulais. J'ai jamais Yo fait comme je voulais. Franchement, hice en realidad lo que c'est quería. ma responsabilité. Moi, je l'ai monté. Le En bouton pour perspectiva me placer, doy c'est pas cuenta réglé. Donc, si vous de pouvez que revenir sur le premier retour. hice lo que me sentía en ese momento y armé mi proyecto. J'étais dans une bulle. J'étais dans une bulle dans laquelle, voilà, j'imaginais tout, c'était rose. Et Yo al principio pensaba que todo iba a ser rosa, que todo iba a ser fácil. O sea que Très mal préparé. Donc, j'avais pas yo no, al principio no me había preparado, vivía como en una burbuja. Comentaba con mis amigos, pero sin más, o sea, no me había informado, no había ahondado en el tema. Entonces, para que funcionara mejor, bueno, hubiese sido bueno también que yo desde el principio esté en contacto con las personas que me iban a acoger, para poder hablar de proyectos, de activas, de poder compartir desde el principio con la persona que luego me iba a acoger efectivamente. Porque cuando uno llega te dicen, bueno, puedes elegir entre esto y aquello, pero hubiese sido bueno poderme preparar también y ser acompañado por aquella persona que me iba a acoger para que me diga, bueno, aquí haría falta así, haría falta esto, tendrías que hacer aquello, o sea, para poder armar algo juntos. Merci, Kader. Gracias, Kader. On va passer aux questions qui sont posées. Vamos a ver ahora las preguntas en el chat. Bon, vous enverra a chacun des. Luego, por supuesto, les enviaremos estas preguntas a nuestros invitados para luego respuestas por escrito y enviárselas. Il y a une question pour Leila. Tenemos aquí una pregunta para Leila, de la part de Caritas Internationalis. De parte de Caritas Internacional. ¿Existen mecanismos de seguimiento para que permitan luego mejorar a lo largo del camino la ayuda, favorecer la vida comunitaria, el trabajo, empleo? Entonces, seguir también la eficacia de
la asistencia en el país de origen tras la llegada de la persona que se ha beneficiado de la ayuda. Entonces, la pregunta sería esta, esencialmente, ¿existen mecanismos de seguimiento para mejorar la ayuda? Bueno, voy a contestar en forma superficial porque no soy experta en el tema, pero sí existen mecanismos de seguimiento implementados por distintas organizaciones presentes. O sea, se trata de un proceso de seguimiento durante un año después del retorno. Y así como lo dijo también Kader, las responsables luego intentarán hacer un análisis que abarque tanto la fase previa al retorno, así como la fase posterior al retorno, y ver, digamos, si las cosas han funcionado, cómo han funcionado, etcétera, si se ha acompañado correctamente a la persona, si se le ha ayudado a resolver efectivamente los problemas. Y esto se hace, por supuesto, con los distintos socios de los proyectos involucrados. Creo que también es necesario un control más profundo, porque a veces las personas, una vez que vuelven a su país de origen, desaparecen del radar y entonces ya no tenemos esa posibilidad de seguimiento. Gracias. Giselle. A Julien. No, a Julien. Entonces, cuando hablas de regreso, retorno voluntario un poco forzoso, que, bueno, he contestado en el chat, o sea que se trata de del hecho que la ayuda al retorno voluntario es una herramienta del Ministerio del Interior, o sea que no se concibe para satisfacer el interés de las personas, sino más bien para satisfacer una necesidad del Estado, o sea, expulsar a las personas no gratas, o sea, pero efectivamente no hay un acompañamiento social, psicológico o también a nivel de las familias, un acompañamiento que garantice un retorno en buenas condiciones. Esto es lo que quería decir cuando hablé de un retorno voluntario forzoso, entre comillas. Entonces, nosotros aquí en la Acción Católica, Socorro Católico, pas comme un objet, enfin, comme pas, comment dire, pas comme quelque chose, pas comme un choix, mais comme vemos que plutôt en une algunos obligation, casos c'est no plus se notre choix trata de qu'eux una elección, sino más d'expatrier bien en de France, una parce que les conditions obligación, de porque vie no sont quedan otras certainement soluciones, porque las difficiles et horribles, condiciones de vida et son donc tan qu'une difíciles seul échappatoire, c'est le que retour la au pays, única mais sans salida pouvoir es bien el le préparer dans retorno une al situation país de origen sin que haya una posibilidad efectiva de preparar ese retorno. Ahora una pregunta para la DDM, para tú y Giselle. Bueno, voy a formularles la pregunta. Entonces, la pregunta es, una vez que, digamos, se toman contactos con el país de origen, ¿ustedes mantienen contactos con quien han beneficiado del servicio? Sí, cuando nosotros realizamos el trámite con el país de origen, mantenemos contacto con la persona tras su llegada al país de origen para ver cómo se desarrolló el procedimiento de integración, si hubo dificultades, obstáculos y logramos intervenir y resolver. Entonces, se trata también de solicitar la OIM
Ça se Entonces, passe très bien. y todo, Donc, debo decir, dernièrement, on a funciona eu un muy témoignage bien. d'une femme nigérienne. Recientemente Sa tuvimos el situation caso de c'était, una elle a eu des mujer difficultés à s'en de aller. Elle a perdu Níger toutes ses que valises. había Elle a perdido fallu, todo elle nous a su contactés. On a été en contact equipaje avec al l'OIM au llegar Maroc qui ont al essayé de l'aider país. Entonces ahí un peu tuvimos pour que trouver solicitar las ses colis. autoridades, la ayudamos para, Ça se passe bien. digamos, que Donc, pueda recuperar le todas contact sus reste toujours valijas. et ça se O sea passe que très bien. siempre mantenemos un contacto y todo funciona de manera muy satisfactoria. Il y a une Gracias. question. Tenemos otra Je pense que pregunta. pour toutes les associations, là, En realidad una pregunta que comment pouvez-vous podríamos faire hacerle du a todas plaidoyer ustedes, pour ¿cómo, un meilleur retour qué debemos hacer para que la autour de incidencia vous ou dénoncer des conditions de garantice repos un peut-être sans mettre retorno en danger en l'institution? las mejores C'est ça la situaciones o question, mais cómo la question est evitar plus orientée vers le también plaidoyer politique et el social retorno? O sea, se sans trata aquí donner de una incidencia a nivel quelles sont les político, a initiatives pour la nivel participation social. par ¿Cuáles son las Europa ou iniciativas DDM Maroc ou posibles? Secours catholique. Y aquí me dirijo a la DDM de Leïla en premier et Marruecos puis o también al Socorro Je suis pas sûre d'avoir Católico. compris la Bueno, question par no rapport au sé risque pour si l'institution, mais entendí peut-être qu'elle commence bien sur notre plaidoyer. Donc, comme pero je l'ai mentionné, lo maintenant, que il y se aura refiere a vraiment un nuestras dossier législatif actividades de spécifique qui va se incidencia, présenter, qui est la réforme de la nosotros directive hemos retour, qui, trabajado para la pour le retour reforma en de la gros, c'est un peu directiva les de règles retorno, de base o qui est sea que requise es la auprès de l'Union européenne directiva pour que faire rentrer la establece réponse las reglas législative clé. básicas Donc, on va para el suivre cette retorno réforme. voluntario. Après, là où Vamos les questions se a posent au niveau acompañar politique, esta etc., c'est qu'on reforma. sait que cette réforme va aller dans Entonces, une très très mauvaise direction. Notre porque rôle sera de queremos faire un evitar plaidoyer que pour les esta États, reforma malheureusement, vu le contexte politique au siga niveau otro de l'Union camino, un européenne camino et que en relations nuestra États opinión membres. no es Et donc ça, el évidemment, camino réduit que notre puede marge de manœuvre, mais resolver on est un peu tenté el parce que cette problema. En réforme, qu'on le realidad veuille ou non, elle tenemos va avoir lieu. poco margen de Et donc acción c'est porque important que les que lo associations queramos o puissent no, avoir esta leur mot à reforma dire, se même va si a elles ne le seront pas hacer. forcément écoutées Podemos comme c'est souvent le cas malheureusement. Donc ça, c'est decir vraiment lo que un rôle opinamos, pero spécifique como ocurre también en du otras plaidoyer. veces, digamos, no vamos a ser La escuchados, pero question esta es una de nuestras iniciativas de des dangers sur, incidencia. pour Entonces, l'institution el par rapport au tema plaidoyer s'adresse plus à la DDM Maroc, en fait. de la Pour ceux qui incidencia ante viennent, las est-ce que vous voyez un risque à autoridades, faire quizás, du y plaidoyer del pour les défendre les riesgo, droits des personnes el del riesgo que puede par une conllevar réunion este tipo de toutes actividad o de les choses qui être iniciativa. actrices de leur O projet? sea, si uno realmente Oui, puede excusez-moi, pronunciarse sobre pouvez-vous el répéter la tema. question? A ver, C'est un tout por petit peu. favor, ¿puedes Oui, alors repetir la pregunta? depuis votre perspective à Entonces, vous, à la DDM Maroc, desde au su Maroc, perspectiva como comment vous pouvez faire DDM, du plaidoyer sans o mettre en sea, danger votre de institution? Marruecos, entonces, ¿cómo pueden efectivamente Alors, le hacer plaidoyer incidencia sin par que rapport esto au retour represente un riesgo à para la su sauvegarde des droits asociación? des personnes, Bueno, entonces, cuando se c'est ce qu'il trata faut dire. Oui, de cómo podemos en lien avec le nosotros, retour, entre Oui, autres. digamos, il faut, obrar enfin, sin il faut que le dire que esto represente c'est un assez compliqué. peligro para la sociedad. Bueno, debo decir que nuestra, Ici, je vais juste prendre nuestra es le bastante cas lorsqu'on fait compleja. des référencements Por auprès ejemplo, des cuando personnes, lorsqu'on fait des nosotros référencements avec l'OIM, on fait vraiment le suivi. Ils doivent se trabajamos, déplacer jusqu'à eh, là-bas pour aller passer leurs entretiens. Ensuite, cuando se trata de l'OIM les envoie auprès justamente des ambassades et trabajar con la avec la OIM, de situation ici au desplazarse a Maroc, Rabat para hacer todos los parfois on a des trámites. retours Ustedes saben que parce qu'on aquí fait la en personne toute Marruecos, la journée pendant eh, qu'elle part le faire. Donc, on a souvent des nosotros retours comme quoi acompañamos a lo largo de todo el día a la l'OIM persona que tiene que hacer todos quand los j'étais devant une trámites. ambassade et la Y, police y m'a entonces, carrément livré y une por lettre ejemplo, qu'on leur donne a comme quoi veces, ils sont là cuando pour estas personas tienen que ir a l'objectif una de embajada, retourner. no Ils sont siempre en train d'effectuer se las les deja procédures pour entrar, retourner. se llama a la Alors, quand ça arrive policía, comme cela, souvent on aunque contacte tengan los l'OIM documentos ou les ambassades pour oficiales. voir est-ce Entonces, qu'ils nosotros siempre peuvent tenemos que mantener intervenir pour que ces contactos con la personnes soient OIM pas y con refoulées las et est-ce qu'ils peuvent embajadas y tenemos justifier que la justamente, raison por du ejemplo, voyage, de la présence de ces hacer personnes à que la Rabat. OIM Les puede ambassades venir nous con disent todo, ils ne peuvent lo- rien faire. todos los papeles
necesarios, los permisos, etcétera. Y muchas veces las embajadas nos dicen, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, o también vemos que dentro de la embajada la persona está protegida, pero una vez que sale, no. Y entonces si la policía, cuando una vez que está afuera, le pide un documento y esta persona no lo tiene, la embajada no puede hacer nada. Entonces, y hemos visto muchas veces a varias personas que van a Rabat para hacer los trámites ante las respectivas embajadas y que por un motivo u otro son detenidas porque aún no tienen los papeles y los documentos necesarios. Y como pueden ver aquí es una situación bastante compleja. Merci beaucoup. Alors, il est l'heure, on va avoir pitié de nos Gracias. traductrices là. Bueno, qui vamos font un a travail formidable. apiadarnos de nuestras On va intérpretes que devoir están se quitter. realizando Alors, un il y a d'autres trabajo questions, formidable. comme je disais tout à l'heure, on en Entonces, on a hay pris note. otros temas, nosotros On verra los hemos aux personnes qui peuvent apuntado, reprendre, se los vamos a ir on verra globalement enviando avec a l'enregistrement, nuestros qui, on l'espère, aura bien fonctionné. invitados Puisqu'on de n'est pas hoy. des Nosotros, spécialistes de la bueno, technique, para on la va tout próxima faire vez pour que haremos ça todo lo fonctionne posible para que el On sistema remercie funcione. chaleureusement Leila, Gracias, Julien, Aïssatou, Leila, Kader. Julien, Merci Aïssatou, pour vos Giselle y interventions. Kader. Gracias Ça por m'annonce haber estado aquí con avec nosotros. beaucoup d'appétit, j'espère, Esto nos pour le deja prochain con muchas webinaire qui aura ganas lieu le de 5 décembre. Mettez ça participar en el dans vos próximo agendas, webinar toujours à la el même 5 heure. de J'espère que diciembre les a la techniques misma nous hora, font accéder à ce con la webinaire esperanza de que la point técnica précis. nos Donc, ayude le thème de ce la webinaire próxima sera une fois vez. de retour, un nouveau défi, Entonces, l'expérience una vez d'accompagnement à la una vez de réintégration et retorno, les défis que cela pose. un nuevo punto de Voilà, bonne partida. ¿Cuáles son los introduction à retos? ce prochain Este webinaire. sería el tema del Donc, próximo merci pour webinar. tous et toutes. Merci Entonces, aux gracias traductrices. a todos y a todas, gracias a las intérpretes. Y ahora le doy la palabra a Fanny para que concluya Merci esta Laurence. En sesión. réalité, je sais pas si Gracias, j'ai beaucoup plus à Laurence. ajouter. Non, merci Bueno, la beaucoup. verdad Toutes no nos me excuses queda pour la nada partie por technique. añadir. On va Les essayer de pido régler mil ça vraiment pour disculpas por la el prochaine session pequeño qui sera inconveniente aller técnico un que peu plus hemos loin encore dans cette tenido question al sur le retour. Là, principio. cette fois-ci, de Vamos faire a ahondar en plus el tema del opérationnel, une retorno fois con que el l'on saura ce qui se passe. próximo webinar. Vamos a ver qué es lo que J'espère aussi ocurre retrouver después del retorno y espero poderlos ver a todos y a todas de nuevo Au revoir. el 5 de diciembre. Gracias.